Hola, buenos días. Les saluda por acá la profesora Meilin Ojeda, docente guía de esta asignatura Gestión de Proyectos Tecnológicos. El encuentro de hoy va con el fin de puntos varios, de tratar puntos varios. Estoy esperando a ver si ingresa el resto del equipo. De todas maneras, pues... Cuando ingresen, dejen micrófono activado porque pues de inmediato ustedes pueden hacer sus consultas, sus comentarios o su participación. Ok, vamos a hacer un intro de la asignatura. Fíjense que aquí hay puntos importantes referentes a lo que significa gestión de proyectos tecnológicos. En esta asignatura nosotros tenemos la dirección de hacer muchas tareas a la vez, trabajar como un liderazgo, en función del liderazgo, porque tenemos que planificar, tenemos que dirigir, organizar y dirigir todas las tareas para que el proyecto en sí, que es la obra, que es la obra que se va a trabajar en función con una empresa quede, digamos, lo más óptima posible, el cliente final pueda decir con gusto que sí se logró lo que esperaba, que se logró más de lo que esperaba. Entonces, hay que trabajar con muchos elementos allí y no descuidar ninguno. Entonces, es un proceso amplio que multidisciplinar, ¿verdad? Que tiene que ver con la entrega de un producto final acorde a las condiciones o a las necesidades de los requerimientos de una empresa o de un particular, ¿no? Ahora, fíjense algo. Nosotros básicamente nos estamos encargando o podemos pensar en algunos ejemplos como desarrollo de software, netamente desarrollar un software, una app, un sistema que optimice procesos de la empresa a nivel de programación. Pero también podemos trabajar con la parte de la infraestructura de red, por ejemplo. Una empresa necesita instalar su sistema de red, o sea, una infraestructura grande de red y que la red sea cloud, System Cloud, tenga todos los elementos para trabajar en la nube. Entonces, esos son proyectos grandes, son proyectos tecnológicos donde tenemos que evaluar muchos elementos y trabajar con un equipo acorde, un equipo que no me genere problemas, sino que me agregue plus al servicio que vamos a ofrecer. También pues la inteligencia artificial, obviamente, que me imagino que siempre a partir del software, siempre vamos a meter esa parte porque ya es como parte de la vida tecnológica que se tiene que usar y que se tiene que implementar y que el cliente posiblemente quiera tener una disponibilidad de esa parte para hacer consultas específicas. Y la parte de ciberseguridad que no se puede dejar a un lado porque la seguridad es siempre importante y cuando se trata de tecnología, entonces más delicado y más importante aún porque hay que proteger datos que el cliente se va a confiar en otorgarme y que la empresa también se va a confiar en el sistema para trabajar y para plasmarlo allí. Entonces hay que presentarle al cliente un soporte de ciberseguridad que le dé tranquilidad. ¿Ok? Y por supuesto, dice bajo restricciones de tiempo, presupuesto y alcance, ¿no? Porque siempre te dan un límite y te dicen, bueno, esto es lo que tengo, este tiempo para tal fecha es que lo necesito. Entonces ya como te establecen los parámetros, el cliente, ¿no? Final, te establece los parámetros para tú trabajar en función de eso. Entonces tú te tienes que adaptar para cumplir con esos tiempos. Ah, ¿cómo te vas a adaptar? Bueno, primero haciendo una buena planificación.
pero segundo también valiéndote de un equipo que sea responsable, que sea integrado por muchas disciplinas y posiblemente un equipo grande, ¿no? Para servirle dependiendo de los tiempos que nos esté dando el cliente, pero los tiempos van también en juego con el presupuesto, porque entonces tú puedes hacer eso, emplear más personal para entregar la obra a tiempo, pero resulta que el presupuesto que él te está dando no va a funcionar con ese método. Entonces tú tienes que aplicar otros métodos para lograr en tiempo, en presupuesto y en alcance todo lo que el cliente requiera. Entonces, bueno, es cuestión de establecer muchas estrategias allí. Por supuesto, la parte de experiencia te la vas ganando tú, pero a medida que tengas más experiencia con esos procesos, fíjense que eso es una rama adicional al tema tecnológico. Es decir, yo voy a estudiar, por ejemplo, ingeniería en informática o ingeniería en sistemas o ingeniería en computación. Pero adicional, tú tienes que, o sea, dentro de esa rama, tú te puedes profesionalizar en esta área de gestión de proyectos tecnológicos. Entonces te preparas y eres como un especialista, o sea, eres ingeniero en sistemas o en computación, pero adicional tienes especialización o ya tienes alta experiencia en la parte de gestión de proyectos. ¿Por qué? Porque bueno, porque ya has trabajado, porque te has preparado muy bien, porque tienes los tiempos, las estrategias en la cabeza, porque eso se gana con el estudio. Entonces, esta asignatura ustedes le pueden sacar mucho provecho porque pues puede ser un plus a su carrera. ¿Ok? Pero por supuesto, eso uno no va a decir, ay, yo soy el líder, llegué yo y yo puedo hacer eso, ¿no? O sea, tú tienes que demostrar, pero demostrar con conocimiento, con preparación, que tú puedes hacer esa función, ¿no? Ok, y las diferencias con una gestión de proyectos tradicionales que, bueno, netamente en la tecnología, ahí remarqué que hay alta incertidumbre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, estamos hablando de tecnología y estamos hablando cuando hablamos de tecnología, no hablamos netamente de un papel o de dos elementos manejables fácilmente, sino que son muchas variantes que juegan allí y que pueden dar un movimiento o un giro muy importante. Entonces, hay mucha incertidumbre. Em, Aparte, pues las herramientas quedan obsoletas ciertamente, porque aquí, por ejemplo, no depende mucho o netamente de ti o de la organización, sino de un mundo exterior. Entonces, por ejemplo, em, que tú trabajes con una con un hosting y ese hosting falló, hubo algún problema en ese servidor o en la nube, hubo algún problema en ese, entonces ya hay una incertidumbre, pero también el problema es que ya mi demanda es más grande que el espacio que yo estoy rentando, o mi sistema se hace más grande y ya quedó obsoleto porque, bueno, mi empresa creció, bueno, en fin, muchas aristas, ¿no? Y por supuesto, tiene que haber una comunicación constante con técnicos porque tienen que estar haciendo, o sea, ya el sistema no es netamente del trabajador, del empleado de la empresa y la empresa. No queda interno, sino que siempre tiene que interactuar un técnico, un ingeniero, un analista, es posiblemente externo. Posiblemente, digo, porque algunas empresas tienen su departamento de IT, ¿no? Entonces, esos se encargan de esas partes. Eh, y tú vas a tener que tenerlo como un consultor, como asesorías. ¿Ok? Entonces, bueno, de igual manera, la gestión de proyectos, hay liderazgo, hay organización, hay dirección, hay planificación. Pero en este caso, hay unos puntos, en el caso de gestión de proyectos tecnológicos, hay unos puntos importantes que es la incertidumbre, la obsolescencia de los productos rápidamente y que tienes que tener interacción con expertos o con otras disciplinas, pues. Ajá. Entonces,
La guía, se creó una guía que se llama PMBOK. Esa guía es como unificar criterios a nivel mundial y a nivel de gestión de proyectos tecnológicos. Vamos a unificar estos criterios para que todos trabajemos por el mismo camino y porque aquí con estos criterios o con estos principios y estos dominios que yo te estoy haciendo, con esta guía de estudio o guía de trabajo que yo estoy construyendo, te puede servir, bueno, netamente como su nombre lo indica, una guía. Te puede servir como un camino que no necesariamente tú vas a cumplir a cabalidad, pero sí son direcciones que ya están estudiadas y están aprobadas por muchos expertos, ¿verdad? Y que ya han habido ediciones que mejoran las ediciones pasadas, productos de críticas, estudios, sugerencias. Entonces vienen las nuevas ediciones que son las perfeccionando las pasadas. Ahora, esa guía entonces va a ayudar a todo el analista o a toda la parte tecnológica que trabaje con gestión de proyectos a que se lleve más o menos se trabaje con una misma línea, pero con el fin de que no se salten procesos que son importantes de vida o muerte dentro de la empresa. Y esa guía me da la opción de que ya está todo compilado allí y tú simplemente te vas orientando a través de ella. ¿Ok? Ajá, entonces, por ejemplo, la guía PMBOK tiene principios y tiene dominios. ¿Ok? Los principios van a ser como la parte de el fundamento de un ingeniero para trabajar con ese tipo de proyectos o para trabajar en esa área de gestión de proyectos. Son los fundamentos, pero los fundamentos morales, éticos, ¿verdad? Em, Son reglas que tú tienes que acatar, pero reglas morales, ¿no? Ahí no te van a dar instrucciones porque realmente ahí no te van a decir sigue esta ruta, paso uno, paso dos, no, sino simplemente te van a dar los fundamentos que son los principios que tú tienes que seguir para que tu trabajo se logre de la manera más armoniosa posible. Por ejemplo, la parte de trabajo en equipo, de los trabajos colaborativos, de involucrar a las partes, es decir, todos trabajar por igual, integrarse, involucrar a todos, tomar en cuenta las opiniones de todos. Eso es también un principio ético, digamos, porque obviamente tú estás trabajando en un equipo de trabajo y tú no puedes individualizar las partes, siendo que están trabajando en un mismo proyecto. Entonces, claro, está muy bien que tú departamentalices, pero siempre tienen que haber reuniones. Bueno, imagínense la metodología ágil, que son reuniones continuas que se tienen que hacer para que diariamente se analice los trabajos, cómo van los trabajos, qué es lo que se quiere, el trabajo de ayer, cómo fue, qué es lo que se quiere hoy, qué vamos a lograr en el futuro, vamos bien por eso es, este, em, em, controlar la situación para que no se escape de las manos ningún proceso. Entonces, esas reuniones continuas, tal, bueno, entonces eso sería involucrar las partes, ¿verdad? El otro punto sería el valor del producto. Tú vas a trabajar por un entregable, ¿ok? Pero tú tienes que hacer lo mejor posible ese trabajo para que el entregable sea óptimo y cumpla con todas las expectativas. Entonces no puedes obviar pasos, no puedes saltarte pasos ni tampoco resumir algunos pasos, em, o cambiar algunos pasos porque tú quisiste, sino que todo eso se tiene que estudiar y se tiene que analizar y se tiene que hacer un consenso porque obviamente el trabajo no va a ser para ti, el trabajo va a ser para un cliente que tiene unos requerimientos que ya te planteó en un principio y que tú, porque no puedes dar este paso, te lo quieres saltar y entonces de pronto no va a quedar el producto final como el cliente lo desea, simplemente por el paso que tú estás omitiendo. Entonces, entender el valor del producto para hacer un entregable óptimo. También hay otra parte que es
bueno, la parte de liderazgo allí, entender que el líder es el líder, hay que respetar y el líder tiene que estar empapado en todos los procesos para dar respuestas rápidas y respuestas bien pensadas sobre algunas situaciones que se presenten, pero por supuesto tomando en cuenta siempre eh, los consensos que se tengan en las reuniones con el equipo. También la parte de riesgos es muy importante. ¿Cómo se evitan los riesgos? Bueno, haciendo la gestión de riesgo, hablas de básicamente de los estudios, de la preparación que uno tiene para lo que viene, ¿ok? Se preparan muchos elementos, se estudian muchos elementos para evaluar esos riesgos y para evitar ese impacto en lo posible, ¿no? Por supuesto, todo es una variable y todo viene o sea, si son variables porque están externas, entonces se escapan de tus manos, pero tú pensándolas, el equipo pensando y planificando, entonces puede hacer que el impacto sea más pequeño de los riesgos. Y la adaptabilidad, pues en caso de que este, haya algún movimiento, algún equipo adicional que se integre, equipo, por ejemplo, maquinarias que se integren y que formen parte de ese proyecto se está desarrollando. Entonces, que se pueda adaptar mi proyecto fácilmente o fácilmente no, o sea, por lo menos tenga la opción para adaptarse sin generar conflictos, pues. Y por otro lado tenemos los dominios. Ah, bueno, aquí hablamos del ciclo de vida de un proyecto, que esto es como un básico, una clave. Pero esto es una clave, como un genérico, ¿no? El ciclo de vida de un proyecto. El proyecto tiene un inicio, una planificación. Por supuesto, el inicio es donde evaluamos toda la situación, estudiamos con el cliente lo que quiere, yo estudio cuál es el problema que hay en la empresa, etcétera. Es como un diagnóstico. Luego tenemos la planificación, porque en función de eso, esa información que nosotros recopilamos, nosotros podemos o vamos a planificar para luego ejecutar y comenzar con el trabajo, ¿no? Entonces, en la planificación es un punto, todos esos puntos, si se ponen a analizar, son muy importantes, porque en la planificación, con una buena planificación, yo puedo ahorrar costos. Ahorrar costos o puedo controlar más bien los costos, sí, los costos. Ajá, la ejecución, llevar a cabo el plan, es decir, ahí yo puedo construir, mejorar, acomodar X, trabajar en función del proyecto que se quiera. En el control yo voy a medir todo lo que yo voy a estar observando, ¿no? Bueno, como una guía, una supervisión. Yo voy a estar observando todos los procesos. Entonces, como control de calidad, en donde yo voy a estar evaluando todos los procesos y el proceso, en este caso, el proceso del producto que ya va a cerrar, ¿no? Que ya se va a entregar, que ya está cerrando, ya está terminando. Entonces, tiene que haber un control continuo porque si no, pues puede generar sorpresas inesperadas y de disgusto. Y por último, formalizar la aceptación, cuando ya ahí se hacen las pruebas y se hace la implementación, pruebas de campo, pruebas finales y se entrega el proyecto. Se hace hasta la capacitación, se hace allí. Y se formaliza la aceptación del producto que te estoy entregando. Entonces, bueno, este es un ciclo de vida, pero estos son pasos genéricos. Por supuesto, hay diferentes autores que manejan diferentes métodos dentro, por ejemplo, de la fase uno del inicio. Ellos evalúan diferentes métodos y no lo llaman inicio, lo llaman diagnóstico, este, o lo llaman estudio de situación actual. Bueno, tiene diferentes nombres cada autor del libro, por ejemplo. Somerville, Prisman, Kendall. Hay diferentes autores que hablan del ciclo de vida de un proyecto. Y esos autores entonces me dicen que cada uno, qué es lo que debo hacer en cada etapa para que no
para evitar en lo posible los fallos, ¿ok? No te omitas en el paso uno, por ejemplo, no te omitas conversar con el, con el cliente, sí, con el owner, con el propietario, pues, no te saltes recopilar la información, no te salte aplicar instrumentos de evaluación X, ¿no? Entonces ahí te va dando un paso a paso para que cada uno de las fases se cumplan y se trabajen a cabalidad y no te saltes ningún elemento porque son muy valiosos. Y cuando tú llegues por ejemplo, a la fase 4 o 5, te des cuenta de que te faltaron evaluar algunos elementos y te tengas que ir para atrás, ¿no? Entonces, porque te saltas algo porque no seguiste ninguna guía, sino tu intuición. Entonces, bueno, cada autor trabaja con este ciclo de vida, ajustándolo y por supuesto ajustándolo también al tipo de proyecto que se va a aplicar. Ah, estaba hablando de los dominios, entonces hablamos de los principios, que eran 12, pero tenemos también los dominios de desempeño que nos habla la guía PMBOK o PMBOK. PMBOK. Ok. Fíjense, allí yo le puse el concepto, ¿qué es un dominio de desempeño? Se define como un grupo de actividades relacionadas, ¿ok? Que son críticas para la entrega efectiva de los resultados, o sea, son básicas y son importantísimas. No son pasos secuenciales, sino áreas de enfoque como departamentos, como áreas de trabajo importantes. Áreas de enfoque que ocurren de forma simultánea e interdependiente durante el ciclo de vida. Simultánea e interdependiente. O sea, pueden funcionar, por ejemplo, los entregables con las mediciones. Bueno, ya vamos a ver más adelante eso. Ok, fíjense aquí, estos son los 8 dominios de desempeño que trabaja la guía, que nos entrega la guía en su versión 7, que es la más actualizada y que tiene cambios interesantes, ¿no? Bueno, fíjense aquí, dice, ocurren de forma simultánea e interdependiente. Unas dependen de la otra. Por supuesto, fíjense, trabajo en equipo, planificación, entrega, todo esto va en función de la entrega, ¿verdad? Medir la incertidumbre, o sea, gestionar los riesgos. Todo esto va en función de eso. Entonces, son interdependientes y son simultáneas, ¿ok? No es que es un paso a paso de que primero tú evalúas esto, luego evalúas los equipos, no. O sea, se estudia como departamentalización o como módulos, ¿no? Cada uno, pero entendiendo que es un único proyecto o un proyecto guía que es el que todos esos departamentos tienen que trabajar en función de ellos y medir y seguir o evaluar parámetros, cada uno muy particulares, ¿verdad? Parámetros que van a asegurar la entrega correcta. Ajá. ¿Por qué es importante este concepto de dominios de desempeño? Bueno, por 3 puntos allí clave, realmente por muchos puntos, pero aquí resalto estos tres porque, ajá, me va a dar, me va a aportar todo ese trabajo en equipo y todos esos departamentos cuidando detalles, me van a generar un resultado esperado, óptimo y posiblemente no tiene que aportar valor al negocio, ¿ok? ¿Qué valor? Bueno, lo que él quiso, le estoy entregando eso de la manera correcta, perfecta, impecable y hasta posiblemente le estoy dando un plus. Pero ojo con ese plus porque es posible que ese plus al cliente no le guste. Entonces, en muchos casos, ay, sí, mira, esto le va a gustar al cliente, este módulo adicional y resulta que el cliente no lo quería así. Le hicimos un módulo adicional, trabajamos de más, pero el cliente no los pidió, pero no los pidió de otra manera. Entonces, bueno, la interdependencia, recordar que todos los departamentos entran en juego allí, todos tienen que haber una integración total.
y que haya una adaptabilidad, no solo del equipo, sino también del producto final. ¿Ok? Producto final tiene que estar con miras a la adaptabilidad. A lo largo de esta semana nosotros hemos trabajado con las diferentes dominios de desempeño, ¿ok? Y cada semana hemos metido uno o dos para estudiarlos bien, ¿ok? Nosotros estábamos estudiando la semana pasada, el dominio de desempeño del trabajo de proyecto. Luego en la semana 6 entregables. Los entregables, ahí yo le puse una definición, es el resultado de una producción o de un trabajo tras un pedido de un cliente o a nivel interno, una petición de dirección, por ejemplo. Ajá, no necesariamente un cliente externo, yo le estoy haciendo este trabajo para un cliente X, sino internamente, ¿no? El director está pidiendo esto y entonces eso sería un entregable. Y que siempre es el producto final de un proyecto, de una gestión de proyecto. Y semana 7 medición e incertidumbre. Entonces nos quedaría la semana 8 que en la semana 8 nosotros vamos a evaluar unos puntos importantes que es modelo, método y artefacto. Y cuando hablamos de modelo, hablamos de como el marco teórico o sí, la parte teórica, cómo entendemos el problema, si vamos a usar algún modelo de liderazgo para aplicarlo y bajo ese criterio nosotros nos vamos a desenvolver. Ajá, tenemos la otra parte que es métodos, que también se va a estudiar, que son las técnicas o los procedimientos que se van a aplicar dentro de esa gestión de proyectos. Y, por ejemplo, si yo voy a hablar voy a aplicar un método de análisis costo-beneficio. Entonces ahí yo voy a decidir si voy a alquilar un equipo o si lo compro, dependiendo de ese análisis. ¿Ok? Entonces establezco métodos, técnicas para todo, no necesariamente para trabajar con equipos, sino para todo lo que requiera una toma de decisión importante que me genere de pronto un gasto adicional. Y por último, el artefacto. ¿Qué es el artefacto? Son plantillas, registros, algo físico que me va a servir como un documento o un resultado que se genera, un producto que se genera, em, que me va a servir para monitorear el estado, por ejemplo, de los equipos o el estado del producto. ¿Ok? Es como un documento donde yo voy por ejemplo, el diagrama de Gantt me va a gestionar las fechas o los tiempos o las tareas que se vayan cumpliendo en los plazos que ya se está estableciendo desde un principio y que se acordaron. Entonces el diagrama de Gantt me va diciendo, bueno, si se están cumpliendo los tiempos, entonces es un producto físico y que me va a servir de guía para yo lograr el resultado final, que sería la entrega a tiempo, ¿no? Cumplir con los tiempos. Ok, ahora, información importante que tengo que darle y que es variada. Ok, aquí y que voy a comentar en función de las situaciones que han pasado en las clases, ¿no? En las entregas, etcétera. Tenemos, bueno, vamos a empezar por el uso de la IA. Recuerden que nosotros tenemos a la disposición una herramienta tan maravillosa como es la IA. ¿Ok? Una herramienta tecnológica que se ha logrado meter por todos los rincones de nuestras vidas para hacernos la vida en algunos casos más fáciles, para ayudarnos a entender procesos, para ayudarnos para optimizar tiempo, etcétera. Pero el punto es que usted sepa aprovechar el uso de la IA. No me sirve de nada que usted me envíe una tarea realizada por la IA, porque no ha sido procesada por ti. Y yo necesito evaluar es tu análisis, tu procesamiento de la información que se te entregó en la semana.
yo no voy a evaluar a la IA. Y eso fácilmente se puede detectar. Y de hecho tenemos herramientas, ustedes saben que IA cuenta con herramientas para detectar el uso de la IA y el porcentaje de aplicación de la IA. Entonces, em, mi recomendación, pero que tienen que acatar desde ya, es que, o mi exigencia más bien, es que no, es una recomendación, porque es que les voy a decir que está muy bien que ustedes consulten la IA, eso está maravilloso. Yo no me niego a eso porque nos potencia, pero el conocimiento, ¿no? Pero eh, más te va a potenciar a ti si tú esa información la procesas en tu cabeza y en función de eso me lanzas la escritura con lo que sale de tu procesamiento en la mente. Entonces, lo vas a digerir, vas a entender, eso es lo que me interesa, que entiendas, pero adicional me vas a dar tus puntos de vista, porque posiblemente la IA da un punto de vista, pero a ti se te ocurrió otra perspectiva, tienes otra visión. De hecho, la IA a veces nos sorprende porque no es lo que uno está pensando y nos suelta otra visión interesante a veces, otras veces no. Bueno, si eso sucede en esos casos, entonces buenísimo, porque entonces ya tienes dos visiones, entonces procesa esa información. Lo que quiero decir y lo que les pido de aquí en adelante es que no entreguen material de la IA, por favor. Entreguen el material procesado por ustedes, de la IA, de una fuente, de un autor, de un libro, de donde quieran, pero procesado por ustedes. En adelante, les digo, porque pues cada día hay más herramientas que detectan eso. Entonces, en algún momento se van a sorprender de que un profesor que consiga tu 100% de IA en tu trabajo, te ponga cero y te diga, no te vamos a permitir nuevamente que entregues, ¿ok? Porque ya es un tema que es recurrente, porque ya se ha dicho en muchas ocasiones que el uso de la IA es para ustedes apoyarse y procesar esa información. Entonces, en algún momento los pueden sorprender a ustedes diciéndole negado el puntaje y sin derecho a recuperación, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer las cosas a tiempo con conciencia porque adicional nos estamos preparando, estamos preparándonos y estamos haciendo un gran sacrificio para ser un profesional óptimo. Entonces, qué mejor que eso, usted quiere salir al mercado laboral y demostrar que sí realmente sabe, ¿no? Entonces, bueno, aproveche estos espacios o esa, impúlsese con la IA, pero procese la información. Ajá, cuando en las tareas usted me da una respuesta muy corta, no me da libertad para yo entender qué es lo que quieres decir. Entonces, en esas respuestas de una, de dos líneas, yo puedo pensar muchas cosas. Y yo puedo decir, bueno, él lo que quiso decir tal vez es esto. No, pero tal vez quiso decir esto. Ajá, entonces si mi visión en lo que tú quisiste decir en una línea está errada, te puedo evaluar mal, porque realmente allí me dejas nada para yo aplicar mi criterio. Y definitivamente puedo decir, no respondió la pregunta correctamente, porque no diste elementos para evaluarte. Entonces, la recomendación es que, como te estoy diciendo lo de la IA, que te expreses tu punto de vista, tus ideas. Tú eres un profesional ya con experiencia laboral. Posiblemente no eres profesional todavía, te estás formando para ello, pero ya tienes experiencia, estás en el campo laboral, entonces tus experiencias valen muchísimo en las respuestas. Las experiencias, piensa siempre esa tarea de la semana o ese enfoque, ese objetivo de la semana, ¿cómo lo llevas tú a la empresa? Posiblemente no has tenido un trato directo con una situación similar, pero de pronto tu empresa a nivel global ha tenido, entonces te toca reflexionar un poquito, interiorizar un poquito la idea y en función de eso construir. Eso es valiosísimo. Ajá. Tenemos dos foros, foros de interacción y foro de aprendizaje.
El foro de interacción es para participación general, hacer preguntas del tema, para dar aportes, etcétera. Pero tenemos un foro de aprendizaje que es el que va a ser evaluado y ese va siempre en la parte donde dice evaluación. Es el foro de aprendizaje, ¿ok? Ahí te dejan preguntas formuladas para que en función de esas preguntas y ese enunciado que se deja, tú desarrolles y tú construyas la información que se pide. En esos foros, como son foros abiertos, se pide que el participante no corrija a sus compañeros, ¿ok? Em, Se pide más bien que de una manera muy sabia ponga su punto de vista y haga ver que el punto de vista tuyo es el que está correcto en caso de que el compañero está errado, ¿ok? Y otro punto es que hay que ser respetuoso, ¿ok? De pronto de poner links, cuando el compañero está errado, ponerle, ah, mira, revisa este punto, ¿qué tal? Este me pareció interesante porque dice estos comentarios, tal, si quieres apoyar la participación. Entonces, de alguna manera allí tú estás corrigiendo, pero lo estás poniendo a estudiar y realmente no lo vas a corregir tú, sino él mismo se va a corregir con la información que tú le estás pasando. ¿Ok? Entonces, le estás haciendo un gran favor porque le estás dando material, pero adicional va a salir de ese, le estás haciendo más el favor porque va a salir de esa duda o de esa visión errada que tenía. Ok, y ser respetuoso en el foro, por supuesto. Mucho cuidado con eso. Ujú. La parte de exhibición, importante. Fíjense allí, abrir cajón de bloques, en donde está esa flechita. Siempre las asignaturas que tienen exhibición tienen ese cajón de bloques y allí te dice exhibición, ¿no? Entonces, bueno, consulten esa parte en todas las asignaturas para verificar que haya exhibición. Pero también es importante, esto lo tomé yo del material que nos entregan del aula para la semana en el aula, y sí es importante que consideres que esta asignatura está sujeta a exhibición. Para profundizar en este tema, te invitamos a revisar la presentación de la asignatura, ¿ok? Ajá. Recuerde, semana 7 encuesta de evaluación docente, es muy importante. Les agradezco que la llenen lo más pronto posible. Tenemos los criterios de evaluación, que son los indicadores de evaluación. Esos indicadores, esto es tomado aleatoriamente, ¿no? Pero esos indicadores son importantes que ustedes lo tomen en cuenta, muy importante. Por ejemplo, elabora un mapa estratégico y si usted no entrega un mapa estratégico sino una explicación, entonces usted no está cubriendo con este indicador, ¿verdad? Entonces, si no cubre con el indicador, usted está saliendo mal en esa pregunta. Entonces, tomen en cuenta todos esos elementos, para la construcción de sus tareas. Esto es un recordatorio de que este año, en marzo, hubo un cambio, ¿verdad? Una actualización en los puntajes y ahora es a partir de 65 puntos que usted este, tiene la opción de, ya antes era a partir de 61, ¿ok? Para eximir. Esta es la tabla de exhibición nueva, a partir de 65, fíjense, se otorgan 25 puntos. Y la evaluación final, 28 puntos. Ajá, vamos a hablar de la evaluación final. Fíjense, recuerden dónde está ubicada. Ok. La información que va a obtener en la evaluación final es de la semana 1 a la semana 8. Mi sugerencia, comiencen, bueno, desde ya a construirla. Desde ya, no esperen hasta el último día, por favor. Desde ya porque tienen los conocimientos frescos, entonces van desarrollando de una vez en función de las preguntas que le van, que tienen allí plasmadas. Ajá, ¿por qué queda visible a partir de la semana 6? Ya ustedes la descargaron, ¿verdad? Porque es importante, como es un puntaje grande, entonces es importante que el estudiante tenga un tiempo grande para poder preparar el material, ¿ok? Entonces por eso se pone a partir de la semana 6. Aparte,
En la semana 6 usted tiene los conocimientos de la semana uno, 2, 3, 4, 5 y la 6 frescos. Entonces usted empieza a construir de una vez. Le quedaría el resto de la semana 7, 8, ¿ok? Pero ya es más fácil si usted ya viene construyendo su evaluación final. Ajá. Usted la puede empezar a desarrollar desde el primer día que la descarga, en la semana 6, pero se entrega en la semana 9. No se va a entregar, no se permite y de hecho está bloqueado eh, para la semana 9 hasta que llegue la semana 9, ¿ok? Ajá. No se puede retrasar en la entrega, tiene que entregar el último día de la semana 9, que sería el día lunes, ¿ok? Los días lunes son los últimos días. Recomendación, entreguen a tiempo, porque entregar el último día es jugar allí, no es aplicar gestión de riesgo, entonces la recomendación es trabajar planificadamente. Porque no se van a entregar a aceptar evaluaciones retrasadas. O sea, se va a cerrar el proceso el día lunes a las 23:59 y ya no abre más la plataforma para la entrega de la evaluación de la semana 9. Así que la recomendación es que no jueguen con eso porque no van a tener el acceso por el docente. Por el docente no tenemos ese permiso, ¿ok? Así de aceptarle fuera de los plazos. Y fíjense cuánto va a valer su calificación. Es obligatorio en el caso de que usted diga que sí va a entregar evaluación final, ¿ok? O que usted la requiera. Ajá. ¿Cómo contactar? Ahí tenemos un foro de evaluación, de la evaluación final. Por allí ustedes pueden conversar. Por favor, conversamos todos, ¿no? Por favor, es importante que lean las instrucciones de la evaluación final y que vean hasta el formato cómo deben ser enviados los documentos, cómo se deben, hasta cómo se deben identificar, fíjense, nombre, apellido, y va a escribirle evaluación final. Lo descarga a partir de la semana 6, allí está la información. Bueno, si hay alguna consulta, ustedes no duden en escribirme. ah, Ustedes no duden en escribirme por el foro de la plataforma de la evaluación final. Yo quedo atenta a, a sus preguntas. Saludos cordiales.